Robot Salvaje es la película más reciente de DreamWorks y se está convirtiendo en todo un éxito, tanto así que acaba de confirmarse que se trabaja en una continuación, lo cual es excelente sabiendo la reputación que tiene el estudio con sus secuelas. Además, es la adaptación de una trilogía de libros, por lo que hay suficiente material para expandir la historia. La película ha sido también un éxito con la crítica, llevándose alabanzas que la posicionan como la candidata favorita para llevarse el Oscar y como la mejor del estudio. Y aunque si es la mejor de DreamWorks o no, depende de la opinión de cada quien, lo cierto es que sí está al nivel de sus mejores películas, como El gato con botas, El último deseo, Como entrenar a tu dragón, incluso diría que está al nivel de clásicos como El gigante de hierro, Wall-E o las películas de Don Bluth. Y es que Robot Salvaje cuenta con esa madurez y honestidad a la hora de tratar sus temas oscuros que carecían las películas animadas desde ya hace tiempo y se empezaban a extrañar. Pero a todo esto, ¿de qué trata Robot Salvaje? Bueno, la película nos narra la historia de Ross, una robot programada para cumplir con cualquier tarea que se le ordene y que por azares del destino termina varada en una isla salvaje, alejada de todo rastro de una civilización. Al principio Ross procede como lo dicta su programación, pero al darse cuenta de que esto no resulta en la situación en que se encuentra, es que empieza a adaptarse, aprendiendo el idioma de los animales y sus conductas. Pero aún así no logra integrarse y es atacada y maltratada de toda clase de formas, tanto así que durante una persecución tiene un grave accidente en el que termina destruyendo un nido de ganso, dejando solamente una cría a quien llamará Brillo y tomará su cuidado como su nueva tarea. Ross, quien antes solo había tomado un rol pasivo al obedecer órdenes, ahora tiene que ser más activa, ir en contra de su programación y empezar a tomar sus propias decisiones a través de las cuales conocerá el mundo que la rodea y aprenderá más sobre ella misma. La película no tiene la trama más original del mundo. Ya hemos visto en varias ocasiones la historia de uno o varios personajes que se deben encargar de criar a un ser extraño o de otra especie. Pero la película aprovecha esta simpleza para hablar de varios temas a través de simbolismos y metáforas, como si de una fábula clásica se tratase. El director Chris Sanders, quien también ha dirigido joyas como Lilo y Stitch, Como entrenar a tu dragón o incluso Los Croods, retoma algunos de los temas principales de sus películas, como la discriminación, la paternidad, el sacrificio, las familias imperfectas y cómo encontramos la aceptación en los lugares más inesperados. Sin embargo, lo que hace sentir fresca esta historia es su enfoque en el tema de la maternidad, que está presente desde el minuto uno de la cinta. Y es raro que aunque tengamos varias películas acerca de la paternidad, no haya muchas centradas en el rol de la madre, pues aunque en muchas ocasiones la madre sí es un personaje importante, esto sirve más como una motivación para los demás personajes y toma un rol pasivo en la historia y muy pocas veces protagónico. Probablemente esto se deba a la glorificación que se tenía de la figura de la madre, en donde suele ser un ser perfecto, amoroso y que siempre tiene la razón. Pero últimamente nos hemos ido al lado opuesto, pues se hacen muchas películas que tratan el tema del trauma generacional, en donde los padres son los antagonistas, y lo vimos tantas veces que llegó a cansar. Por eso creo que es importante lo que hace Robot Salvaje, al no tener a Ross en un rol pasivo ni antagónico, sino que por fin protagónico, en donde podemos verla como un ser imperfecto, con sus propios miedos, preocupaciones y deseos, que hace todo lo posible por su hijo. Y es de esta manera que se explora el tema de la adaptación, ya que una persona no está realizada al momento de convertirse en padre o madre, pues ellos también están en constante aprendizaje, por ello cometen errores, ya que no hay una guía para ser padres. No podemos educar a nuestros hijos en base a lo que digan unos libros o en base a la forma en que los demás los han criado, ni siquiera de la misma forma en que nosotros fuimos criados, ya que este mundo y la sociedad están en constante cambio, no son los mismos en los que nosotros crecimos, así como nuestros hijos pueden también tener diferentes necesidades y formas de aprender. Esto se ve reflejado en Brillo, quien al haber nacido con una mutación que lo hacía más pequeño y débil que los demás gansos, no podría haber tenido una crianza normal, pues de haber sido así, probablemente no habría sobrevivido. Por ello, considero que el tema de ser más que aquello para lo que fuimos programados se ve reflejado igualmente en él, ya que al haber sido criado por un robot en lugar de su familia biológica y de contar con una discapacidad que lo hace más débil, podría decirse que estaba destinado o programado para no sobrevivir mucho tiempo en la naturaleza. Y es que a pesar de que la película sí cuenta con un villano, el principal antagonista de esta son las circunstancias en que se encuentran nuestros personajes. Si queremos extrapolar esto a nuestras vidas, podemos ver cómo sentimos que estamos limitados desde que nacemos, ya sea por nuestro estatus social, el lugar donde nacemos, la familia que tenemos o alguna limitación física o mental.
Pero la película nos dice que nuestro origen o nuestra naturaleza no tiene que determinar quiénes somos, sino que podemos decidir nuestro destino. Y aunque esto puede requerir más esfuerzo que los demás, con apoyo podemos superarnos y ser más de lo que dicen que somos. El tema de la discapacidad también puede verse algo reflejado en Roz. Hasta podría decirse que es la historia de una persona con autismo o alguna otra discapacidad que está intentando criar sola a un hijo. Esto porque a lo largo de la película podemos ver cómo ella no logra comunicarse adecuadamente con los demás seres de la isla, incluso después de haber aprendido su idioma. Y tampoco es capaz de entender las emociones o ciertos conceptos abstractos, y la vemos lidiar con estas dificultades. De hecho, esta especie de discapacidad le crea un estigma tanto a ella como a su hijo. Aunque la situación de Roz no tiene que ser necesariamente un tema de discapacidad, la película se da para varias interpretaciones, pues a pesar de que Roz es un robot, representa de gran forma la realidad de muchas familias, y también podría ser la historia de una madre adolescente que carece de conocimiento de crianza básico o de una madre soltera, dependiendo de si se quiere contar a Finn como una figura paterna. Y es que la vemos lidiando con su nueva realidad, estar estresada, angustiada, y vemos cómo a pesar de sus intentos no logra adaptarse a la situación, incluso en muchas ocasiones por error llega a lastimar a Brillo. Pero la interpretación que más me gustó, y un tanto la más obvia, es la de la adopción, pues aunque no es la primera vez que vemos a una familia de este tipo en DreamWorks, igual la película logra explorar bastante este tema, al estar centrada mayormente en las relaciones que forman los personajes y estar enfocada en el punto de vista de los padres y los conflictos que estos llegan a tener con sus hijos. Por ejemplo, una escena que se me hizo de las más bonitas de la película es cuando Finn y Roz le cuentan a Brillo un cuento para dormir, y es que este asemeja bastante a las historias que muchos padres adoptivos le cuentan a sus hijos para tratar de explicar su situación y el por qué su familia es tan extraña. Más adelante, Roz le confiesa a Brillo lo que le sucedió a su familia, y aunque el conflicto se deriva en el hecho de que Roz fue la causante de su muerte y se lo ocultó, tanto los diálogos como el desarrollo de los personajes son más una representación de cuando un hijo se entera de que fue adoptado, sintiéndose traicionado, cuestionando su identidad y el por qué no logra encajar, echándole la culpa a su madre. Pues él pensaba que estaría mucho mejor con su familia real, sin darse cuenta de que no hubiera sido la mejor opción para él. Más adelante el personaje de Gansabio se lo dice, que el accidente que mató a su familia le salvó la vida a él. Y es que muchas veces el entorno donde nacemos no es el mejor para nosotros, y también sabemos que existen muchas personas que simplemente no son aptas para ser padres, por lo que tu familia o tu lugar de origen no siempre serán lo mejor para ti. Brillo se da cuenta de esto, de que a pesar de que haya cometido muchos errores, Roz es su verdadera madre, pues a diferencia de su propia especie, ella siempre estuvo allí, haciendo lo imposible para que él pudiera salir adelante. Con esto llegamos a la mejor escena de la película, la escena de la migración, en donde Brillo y Roz se despiden ahora que ya no hay algo que los ate. Esta también fue la escena más difícil de escribir según los escritores de la película, ya que se sentía como un clímax y la historia debía continuar. Es aquí que vemos cómo Roz sobrelleva su separación con Brillo, asimilando sus sentimientos, su vacío, pues aunque haya cumplido su tarea y su programación le diga que debe irse, el amor que le tomó a Brillo la sigue atando, y es por eso que, ahora sin un propósito claro, ella se queda en la isla por su propia voluntad. Después de que Brillo se va, llega el invierno que amenaza con la vida de los demás animales, y es aquí que Roz empieza a demostrar su individualidad, pues no debería actuar sin una tarea de acuerdo con su programación, pero lo hace voluntariamente ahora que ha desarrollado su empatía. Y es que la labor de un padre no termina cuando los hijos se van, los padres toman lo que han aprendido y se lo devuelven a la comunidad. A lo largo de la película se trata bastante del tema de la naturaleza y la tecnología. Incluso podría decirse que esta pertenece al género del solarpunk, el cual es un movimiento literario y artístico en el que se visualiza un futuro sostenible en donde la naturaleza y la tecnología pueden convivir armoniosamente. Y es que Robot Salvaje tiene un enfoque cercano al de películas como La Princesa Mononoke, en donde no se demoniza a la tecnología o al ser humano, sino que se nos dice que debemos trabajar juntos y cooperar para preservar la vida, pues hoy en día se suele poner a la humanidad como meramente destructora, como una plaga que está arruinando poco a poco el planeta, que de hecho en la película muchas veces se llega a aludir a catástrofes ambientales causadas por el hombre, como el derretimiento de los polos. Sin embargo, al principio podemos ver también cómo la naturaleza no es muy diferente, puesto que es cruel, egoísta y fría ante la muerte, hasta el punto que para los animales es algo banal del día a día. Y ese tratamiento del tema de la muerte en la película es algo que se le aplaude a DreamWorks, que a diferencia de otros estudios,
Esta no se limita por la censura y se atreve a mostrar la sangre o la muerte cuando es necesario, no suavizando la realidad de la naturaleza y lo muestran tal cual es. Pero bueno, volviendo con el tema de la naturaleza y la tecnología, también podría verse como la naturaleza y su relación con la humanidad, pues vemos como Ross es el máximo exponente de lo artificial, la cúspide de la tecnología, pero también es un reflejo de la humanidad y nuestra propia desconexión con lo natural y con nuestras propias emociones. Y es que a pesar de que en la película no se nos muestre casi nada de los humanos, podemos asumir varias cosas, pues el hecho de que Ross no fuera capaz de diferenciar entre personas y animales nos da a entender que posiblemente los humanos que le hicieron o a los que debía servir no tienen mucho contacto con estos. Esto se refuerza al ver que los humanos ahora viven en una especie de islas artificiales y explicaría la hostilidad de los robots hacia la fauna y el porqué de la urgencia de recuperar a Ross para obtener su conocimiento de la isla, fortaleciendo las motivaciones de los villanos, que era una de las partes más débiles de la película, aunque bueno, para confirmar esto habría que esperar hasta la secuela. Así vemos durante la película como poco a poco Ross va recuperando esta conexión con la naturaleza y cómo esta y la tecnología no se excluyen sino que deben complementarse. Ross no habría descubierto su propósito ni el significado del amor sin su conexión con los animales y estos habrían sucumbido ante el invierno sin la tecnología, sin esta parte de la humanidad. Y es que aunque lo hayamos olvidado con el tiempo, uno de nuestros propósitos como humanos es el de cuidar de la vida en la Tierra. En el año 1947, el ecólogo Aldo Leopold escribió que una especie lamente la muerte de otra es algo nuevo bajo el sol, es una prueba objetiva de nuestra superioridad sobre las bestias. Para él, lo que nos diferencia de los animales es nuestra empatía por las demás especies. Y esto es algo que se demuestra en la película, pues los animales de la isla no se interesaban por los demás. A veces ni siquiera se preocupaban por los de su misma especie. Y mientras que Fink estaba dispuesto a dejar morir a los otros, fue Ross la que lo convenció de ir a salvarlos. Y aunque al principio no se lleven bien ante esta adversidad, eventualmente dejan de lado sus instintos primarios y llegan a una tregua. Y al principio esto podría parecer una especie de contradicción con lo que mencioné antes de que la película demuestra la naturaleza tal cual es, sin suavizarla. Aunque no es así del todo, pues la amabilidad y la empatía no niegan la crueldad de la naturaleza, sino que también son parte de ella, pues son una habilidad de supervivencia. Y eso es una enseñanza muy importante acerca de la fuerza de la unión, sobre todo en un mundo que está cada vez más dividido por nuestra cultura, ideologías o creencias. Y es que, al fin y al cabo, todos formamos parte de un mismo mundo. No estamos aquí por nuestra cuenta y debemos aprender a cooperar para sobrevivir. Para ello, no solo basta con ser útiles o solo seguir órdenes, sino que también hace falta la empatía para así comprender a quienes nos rodean y poder ayudarles. Gracias a esta unión, la isla pasa de ser un lugar hostil en donde cada quien sobrevive por su cuenta a uno más fuerte en donde se protegen entre sí. Y es que se trata de un ciclo de dar y recibir. Ross salvó a los animales sin esperar nada a cambio y aún así estos le ayudaron al final, ahora viéndola como una más de la comunidad. Hay un buen equilibrio entre este mensaje de colectividad y a la vez uno de individualidad, mostrado en la importancia de un nombre propio, en la forma en que le enseñan a Brío a volar con métodos fuera de lo convencional, o en Ross quedándose en la isla aunque deba volver a la ciudad, rompiendo así con los moldes, con lo que te dictan que debes ser o hacer, con ese status quo, pero a su vez recalcando la importancia de un sentido de pertenencia que los personajes anhelan. Lo podemos ver en la soledad de Ross, en la hostilidad de Fink o en el deseo de aceptación de Brillo, y al final lo consiguen, cuando la isla se une para proteger a Ross. Incluso lo vemos con Fink, que vuelve a contar la historia de Brillo, pero ahora no solo son ellos, sino que es la historia de toda la isla. Y bueno, ya hablando del final, la verdad me esperaba una especie de pérdida, sobre todo porque la escena en donde Ross protege a Brillo arrancándose su propio núcleo daba a entender que algo le pasaría, pero no le pasó nada. Y es como si al final de Cómo entrenar a tu dragón, Hippo no hubiera perdido la pierna. Que Ross se deshaga de su núcleo puede ser más una representación de cómo ella rechaza sus orígenes porque encontró algo más importante, ignorando incluso su propio bienestar. Pero igual me hubiera gustado que hubiera una mayor consecuencia tanto por la construcción de la escena como por el tema de la muerte en la película. Ya para finalizar, me gustaría hablar de la increíble animación de la película y cómo esta ayuda también a la narrativa. Y es que esta es hermosa, y es algo que ya podíamos notar desde los primeros avances. Y es que DreamWorks ha estado experimentando con este estilo que combina el 2D y el 3D, con The Bad Guys y El gato con botas 2, y tomaron lo mejor para esta película.
Hay escenas que parecen pinturas y hasta podrían usarse como pósters, pues los escenarios tienen cierta inspiración en las pinturas de Claude Monet, así como en las películas antiguas de Disney como Bambi o en las obras de Hayao Miyazaki, sobre todo en su forma más sofisticada y preciosista de presentarnos a la naturaleza. Y esto tiene un significado temático al formar un contraste con la protagonista, quien es la única que resalta como un personaje completamente CGI en entornos que simulan pinturas. Pero a medida que la película avanza, ella también va cambiando su paleta de colores y va obteniendo estos efectos de pinceladas en su textura, encajando más con el ambiente. Cabe destacar que se hizo un gran trabajo con la expresividad de Ross. A pesar de solo contar con sus ojos, los animadores se la ingeniaron y utilizaron elementos como la iluminación, sus heridas o sus movimientos corporales para transmitirnos lo que ella siente. Incluso se hace uso del ambiente en muchas ocasiones, en donde el clima y la paleta de colores se usan para representar sus sentimientos. También hay secuencias increíbles, como en las que Ross utiliza partes de su cuerpo de forma individual, y están las escenas de vuelo que recuerdan un poco a las de Cómo entrenar a tu dragón. O la secuencia final del incendio, en donde se utiliza una paleta de colores rojos y fucsias, que contrastan con la paleta de colores más natural del resto de la peli. Y si la animación hace de esta película una obra de arte, la música la ayuda a elevarse emocionalmente, pues escenas como el accidente de Ross o la migración no serían lo mismo sin la composición de Chris Bowers. Y es que no pude evitar ponerme emocional incluso sabiendo lo que pasaría en ciertas escenas. Y aunque yo no suelo prestarle mucha atención al soundtrack de las películas, con esta lo primero que hice al salir del cine fue buscarlo porque no podía sacarlo de mi cabeza y quería revivir esos momentos. A lo largo de los años, DreamWorks nos ha entregado películas con una banda sonora increíble que todos recordamos, como la de Kung Fu Panda o Cómo entrenar a tu dragón, y creo que la música de Robot Salvaje será igual de recordada en el futuro. Sin duda, estamos ante una de las mejores películas del año y ante una de las mejores del estudio, con personajes carismáticos, mensajes importantes para la era en que vivimos, una música increíble y una animación hermosa, en la que se nota que el estudio quiso dar lo mejor de sí. Pues, lamentablemente, marca el fin de una era, ya que será la última película animada enteramente por DreamWorks, pues a partir de este año dependerá más de estudios externos, que si bien es algo que varios estudios practican, no sabemos cómo afectará a sus futuras películas, pues el pasar de un estudio de animación a otro puede traer varios problemas en la dirección creativa. Y muchos podrían pensar que eso traería una era oscura para DreamWorks, pero recordemos que el estudio siempre ha sabido reinventarse a pesar de su inconsistencia, pues un día pueden entregarnos El gato con botas, El último deseo, y al siguiente lanzan Crackers y Sirenas, que ha sido su mayor fracaso hasta la fecha. Así que confío en que el estudio, al igual que Ross, sabrá adaptarse ante estos cambios y podrá seguir entregándonos grandes joyas como esta.